La ansiedad. A ver, la ansiedad es una respuesta normal que tenemos las personas ante la percepción de amenazas futuras o situaciones de peligro. Ciertos niveles de ansiedad son adaptativos y funcionales, pero puede volverse problemática cuando es excesiva, irracional o interfiere negativamente en la vida. A ver, algunos conceptos básicos relacionados con los problemas de ansiedad. La ansiedad constituye un elemento central en la psicología, debido a que es una emoción presente en la mayor parte de los trastornos psicológicos y psicosomáticos. De hecho, los trastornos de ansiedad son uno de los principales motivos por los que las personas solicitan ayuda psicológica o asesoramiento. Se concibe como una emoción que aparece como resultado de una valoración de amenaza y que se manifiesta en el ámbito fisiológico, cognitivo y motor. Motor es comportamental y cognitivo es pensamiento, recordemos. Por tanto, la ansiedad es una emoción normal que tiene un valor adaptativo. Características, para ser un poquito más específica sobre este tema. Las características de la ansiedad es, por ejemplo, respuesta anticipatoria, integrada, innata, a modo de reacción defensiva. Se encuentra, por tanto, dentro del repertorio de las conductas humanas. También es un mecanismo de defensa que permite tener al organismo en vigilancia, alerta ante posibles amenazas. Permite la anticipación para movilizar los recursos necesarios para evitar los peligros. Tiene un valor adaptativo de supervivencia, como lo hemos señalado. Cierto grado de activación es necesaria porque nos permite estar en alerta. Muchas personas interpretan sensaciones o situaciones como peligrosas y por ello se produce esta activación que va a ser necesaria, que sea elevada. Y aunque muchas personas se asusten por sus propias reacciones de ansiedad, por su naturaleza desagradable, no es peligrosa para la salud, dentro, lógicamente, de los parámetros adaptativos. Por tanto, la definición de ansiedad podría ser algo así como es un constructo, no es tangible, es algo construido que se infiere a través de ciertas reacciones o manifestaciones más o menos observables, como conductas y esas reacciones fisiológicas que hemos señalado, ¿no? O bien informadas por el sujeto, por las personas, como los pensamientos y las preocupaciones, que suele correlacionar y asociarse entre sí. Fijaros, esta forma de concebir la ansiedad pertenece a una teoría del triple sistema de respuesta propuesta por un autor muy potente en este ámbito que es Lang. Una dificultad a la hora de limitar este concepto, fijaros que radica en que a menudo se utilizan palabras o conceptos diferentes a la hora de referirnos a la ansiedad. Por ejemplo, la solemos confundir con el estrés, con los miedos, incluso en ocasiones con las fobias. Por ejemplo, si dijéramos, a ver, la ansiedad, digamos que no tiene una fuente externa identificable, es decir, que no está asociado a algo concreto, sino algo que puede ser incluso imaginario. Ese famoso y si, en cambio, tanto el miedo como las fobias se asocian a un estímulo concreto que son totalmente identificables. Otra diferencia con respecto a estos dos otros elementos. La ansiedad no tiene una dirección específica, es decir, que no se puede huir de la ansiedad. En cambio, del miedo se ponen en marcha las respuestas tanto de lucha como de huida. Y en el caso de la fobia, directamente, la conducta o el comportamiento que se genera es de huida, no de lucha. Cuando tenemos una fobia, lo que queremos es evitar, escapar. Bien, también la ansiedad, como hemos señalado, es anticipatoria, ¿no? Es como una especie de sentimiento de emoción orientada al futuro. En cambio, tanto el miedo como la fobia se orientan al presente. Entonces, el miedo es una emoción básica que se encuentra en muchísimos animales con capacidades superiores, mamíferos, algunos tipos de reptiles, etcétera, pero es totalmente adaptativa y necesaria para la supervivencia del individuo. En cambio, fijaros que la ansiedad requiere de capacidades cognitivas que permitan la anticipación de los estímulos aversivos o negativos, ¿no? Es decir, es un miedo anticipado. La fobia es un miedo irracional ante un objeto o situación real. Por tanto, puede ser adaptativa,
Pero la interpretación del estímulo y la respuesta exagerada a este lo hace desadaptativa. Imaginémonos que tenemos un miedo terrible, una fobia a los pájaros. Pues solo el hecho de ver una pluma de un pájaro se desencadenaría toda esta reacción tremenda, ¿no? Que sería ver ese estímulo fóbico, ¿no? Y por tanto, es una interpretación sesgada. Estás viendo solo una pluma, pero ya te anticipas. Ansiedad y estrés. Existen dos perspectivas a la hora de conceptualizar el estrés. Fijaros, los que valoran el estrés como un fenómeno externo, focalizado en un estímulo estresor, sobre todo imaginémonos en el ámbito de lo laboral, ¿no? ¿Cuántos estímulos de tipo externo pueden estar afectando al desempeño de nuestras tareas en nuestra profesión, ¿no? Por una falta de medidas de conciliación, unos horarios terribles, etcétera. Entonces hay estímulos que son externos, que son estímulos estresores. Pero evidentemente cuando estamos aquí abordando desde la psicología, tenemos que tener en cuenta esa parte interna, ¿sí? Que da respuesta a la ansiedad y evidentemente en este caso el estrés. Se puede concluir que el estrés es un término complejo que implica tanto estímulos y respuestas como procesos psicológicos que van a mediar entre ellos, que esto es lo que nos parece interesante, ¿eh? ¿Cuáles son las respuestas y sobre todo cuáles son esos procesos psicológicos que entremedian, que puede ser sobre todo, fijémonos, en características de personalidad que tengamos, los rasgos de comportamiento, nuestra genética, el estilo de afrontamiento que tengamos, ¿no? Esto es muy importante, incluso la percepción que tengamos de apoyo social o de un apoyo social adecuado. Entonces, el estrés es una respuesta a situaciones específicas como desafíos o presiones externas y suelen ser temporales, mientras que la ansiedad es una preocupación constante, excesiva, a veces perturbadora, que puede ocurrir sin una causa clara y durar más tiempo. Ambos comparten síntomas físicos como tensión, palpitaciones, pero la ansiedad suele requerir tratamientos profesionales, mientras que a veces el estrés se puede de alguna manera también la ansiedad puede ocurrir esto, pero muchas veces el estrés pues lo podemos manejar con los cambios en el estilo de vida, aunque también es verdad que cuando el estrés es crónico, que de esto ya hablaremos, pues se hace como muy complejo para manejarlo. Os voy a comentar ahora en este triple sistema de respuesta de Lange que antes os he señalado, ¿cuáles podrían ser un poquito todas estas manifestaciones? Voy a empezar por lo cognitivo. Recordemos que lo cognitivo significa a nivel de pensamiento, emociones, también esa parte interna, ¿de acuerdo? Luego voy a hablar de lo fisiológico, sí, y luego voy a hablar de lo conductual, de lo motor. Entonces, lo cognitivo, por ejemplo, podemos sentir la ansiedad sobre todo cuando es evidentemente molesta, desagradable, persistente, como cuando rumiamos mucho. Esa acción de preocuparnos todo el rato y de tener incluso pensamientos catastrofistas, de alarma, ¿eh? Se realiza, por tanto, valoración cognitiva de que la situación lo vamos a hacer en términos de amenaza, diciendo, esto es terrible, terrible. Y ante situaciones también de incertidumbre, ¿no? Vamos a sentir mucho grado de incertidumbre, ¿no? Que evidentemente esto lo podemos manifestar como ¿qué pasaría si no aprobase el examen? ¿Qué pasaría si no me cogieran en este trabajo? ¿No? Pero lo vemos como una sensación de amenaza, incertidumbre y son pensamientos catastróficos, insisto. La atención se centra en esas posibles amenazas y en estar, cómo no, hipervigilantes ante ellas, ¿no? Desatendiendo otro tipo de estímulos. Adicionalmente, también podemos experimentar sensaciones de inferioridad, de inseguridad y también dificultad en la toma de decisiones. A nivel fisiológico, ¿qué podemos sentir? Pues sentimos sobre todo cambios a nivel del sistema nervioso autónomo, recordemos que es el simpático y parasimpático. Los más frecuentes, pues palpitaciones, taquicardias, aumento, pues no sé, de la sudoración, hiperventilación, mareos, náuseas, tensión muscular, boca seca. Cuando la gente habla delante del público y tiene que beber agua en muchas ocasiones, no es por el hecho de hablar, sino muchas veces porque se activa la ansiedad y tienen que beber, ¿no? O tenemos que beber. Sensación de atragantarse, opresión en el pecho, sofocos, estos serían algunos de otros elementos de manifestación fisiológica. Conductual, motor. Pues, por ejemplo, tics, temblores, tartamudeos, inquietud motora, voz temblorosa, ¿no? Incluso
A veces hay una disminución para realizar tareas complejas, ¿no? Y falla a veces esa memoria a corto plazo. Y también se dan, y esto es muy importante, respuestas, conductas de escape, es decir, huir o de evitar esas situaciones, por ejemplo, ¿no? Importante. Pues en principio yo creo que esto sería un resumen, ¿no? Más o menos de la ansiedad, que seguiremos hablando en otros podcasts. Un saludo.